Bueno, entonces, bienvenidos. Buenas noches al análisis internacional que llevaremos a cabo con el tema del futuro de Chinacota en manos de una nueva generación para la construcción de la sociedad. Soy Carla Failache, directora del Museo de Piedras Ancestrales, ubicado en Chinacota, y tenemos varios invitados muy especiales. Estamos con John Peñaranda, concejal municipal de Chinacota, líder político, concejal municipal, residente en Chinacota. Está el doctor Alex Munguía, internacionalista, residente en México. Está Alicia Cuadros, abogada, residente en Bogotá. Y está Salvador Albarracín, analista, activista político, residente en Chinacota. Y bueno, ¿quién les habla? Desde Puebla, Carla Failache. Vamos a iniciar con este diálogo. Entonces, bienvenido. Vamos a darle la palabra ahorita a Reyes Elisander desde Perú. Bienvenido, activista político. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, Reyes, claro que sí. Ah, qué bien. Un placer saludarlo, mi estimado John Peñaranda. Bueno, pues, la bienvenida a este análisis introductorio de lo que viene hacia el futuro nuestro bello municipio de Chinacota, y pues vamos a hacer unos apuntes sobre realmente qué está sucediendo y obviamente pues todos tenemos una opinión de lo que de la realidad que vive Chinacota, ¿no? Entonces pues Carla dirá que cómo vamos a empezar o cómo sería, Sí, ronda de preguntas. Perfecto. Perfecto, ¿Cómo sería? Reyes. Sí. Muy bien, sí. No, pues aquí precisamente que vamos a hablar del futuro de Chinacota en manos de una nueva generación. Entonces queremos que Alicia, por ejemplo, abogada, ella también política, que está participando hoy, queremos saber la visión de ella, de Chinacota, el futuro que ella ve de Chinacota en manos de esas nuevas generaciones, que nos cuente un poco su experiencia también sobre su trabajo en la política, como ella también es gestora cultural y todo, entonces aquí tiene que hablarnos sobre su experiencia, qué ha crecido, ¿no? ¿Cuánto ha crecido? ¿Qué nos está proponiendo ahorita? ¿Qué viene para Chinacota? Cuéntanos, Alicia. Muy buenas noches para todos. Gracias, Carla. Muy buenas noches, compañeros, colegas. Para mí es un honor estarlos acompañando esta noche. Me presento, mi nombre es Alicia Cuadros, soy licenciada egresada de la Universidad Libre de Colombia, orgullosamente abogada egresada de esta gran institución, en donde también tuve la oportunidad no solamente de salir como abogada, sino como conciliadora. Viendo que los métodos alternativos de solución de conflictos son la mejor opción para que a través de una amigable composición se puedan llegar a unos acuerdos razonables donde de alguna manera sea de la manera más equitativa y justa, partiendo de la justicia como esa virtud suprema que buscan los hombres para encontrar una equidad próspera dentro de cada uno de los derechos del individuo. Tuve la oportunidad durante lo largo de mi carrera de trabajar en base al proyecto de investigación o tesis o monografía de grado, en el cual abordé un tema muy interesante a mi gusto en cuanto a la permanencia del vínculo matrimonial sobre la estabilidad familiar en Colombia. ¿Y por qué cito eso? Porque
partimos de la base fundamental y quizás uno de los derechos esenciales del individuo, como lo es la educación, pero la educación con investigación. Y es algo que no le estamos invirtiendo en Colombia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos quizás de Chinácota como provincia, ponentes esta noche, que a pesar de que en las distancias podemos sentirnos alejados, sentimos a Chinácota como ese hogar que nos brinda un calor, como ese terruño de donde nacieron las bases para nosotros seguir luchando por esa equidad y por querer ver nuestro pueblo, nuestra casita bonita de norte de Santander bien arreglada en todos los aspectos. En política, que incluye temas como lo son la cultura, muy importante, y que no hace mucho volví después de 4 años de ausentarme y vi qué lindo cómo ha avanzado cultural, cómo la han embellecido a través de los murales, porque es muy lindo ver que a través del arte, y me dará quizás la razón Reyes, se pueda no solamente mostrar o mostrarle al turista o al visitante lo que quieren plasmar en su obra, sino que además de eso es como un grito de libertad que se le está dando porque queremos representar lo que se quiere buscar en nuestro municipio. Entonces, queremos que haya quizás una mejor educación, por supuesto, que tengamos una mejor atención en la salud, porque la EPS no cuenta con unos servicios sino primarios. Entonces, ¿dónde queda la parte de los especialistas? Nos tenemos que ir a desplazarnos a la ciudad de Cúcuta para poder tener esas atenciones más adecuadas para las personas que lo requieran. En cuanto a educación, vemos que lastimosamente la estructura de la educación en Colombia no es la indicada. Sin embargo, vamos como borreguitos, siguiendo como esos parámetros a lo que nos están, las directrices que nos están dando, entonces pues por allá vamos todos. Y lastimosamente para tener una educación de calidad, cuando no existe una autonomía, que quizás no la da un poco la virtualidad, se debe pagar para poder ingresar a una universidad privada que cuente con unos estándares de calidad mínimos, que no nos las da quizás las universidades públicas, porque se ha convertido en un monopolio de la política. Y es allí, con todo esto, que quisiera tocar también un tema muy importante, y es la ética de los servidores públicos, porque nos estamos alejando mucho. Ya nos estamos deshumanizando de atender al ciudadano como se debe atender. Entonces, hemos perdido y nos hemos enfriado un poco esa parte de sensibilización cultural, por supuesto, porque no solamente viene de las bases de casa y de la educación, sino de la sociedad y qué es lo que ésta nos está transmitiendo y qué es lo que nosotros quizás como esponjitas estamos absorbiendo de ese ambiente que nos rodea y nos empieza a dispersar un poco de lo que realmente importa, y esa moral y es esa ética que como individuos debemos tener, y como esa autonomía para elegir y esa educación para la democracia nos permita tomar unas decisiones conscientes y propias a la hora de elegir nuestros gobernantes, que son quienes van a tomar unas decisiones de común acuerdo, entre comillas, en beneficio de su población. Entonces, siento que es fundamental que entremos a educarnos para poder elegir de la manera más razonable y autónoma posible. Levantabas la mano. Sí, Alicia, sí. Pues sí, muy interesante lo que nos estás diciendo, esa sensibilización cultural y además esa conciencia política, ¿no? Que era lo que estabas diciendo ahorita al final,
que es lo que nos va a ayudar a elegir a un buen representante, ¿no? Que haga todos estos cambios, sobre todo desde la ética, ¿no? Y en la educación, que lo que tú dices completamente cierto, no puede brindarnos todos los derechos, pero con calidad, ¿no? Entonces sí se tiene que replantear, por supuesto, ese modelo educativo y tal vez puede ser una creencia más que en lo popular de que una escuela privada es mejor porque se paga, ¿no? También puede existir eso en la mente de un colectivo y desmerita todo el trabajo también de los maestros que también están muy bien preparados, pero que obviamente quisieran acceder también a doctorados y otro tipo de posgrados se que no limitan, Carla. ofrecen, ¿no? ¿Perdón? Y se limitan de esa manera porque si vamos a acceder a una educación superior en donde estamos hablando no solamente de una especialización, sino nos vamos con un doctorado, un postdoctorado, económicamente no está en los bolsillos de cualquier persona, ¿sí? Y quizás las personas que han accedido a ellos han tenido que hacer unos sacrificios inimaginables para poder llegar a conseguir ese estatus y aún así en Colombia no existe un campo laboral donde esas personas se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Entonces, por eso mencionaba que no solamente las instituciones privadas, sino que quizás autonomía del individuo por querer superarse y aprender actualidad, que también existen muy buenas alternativas, lo puedan realizar en nuestro país y en nuestro municipio. Vámonos a Chinácota, dar esa capacidad de empleo de los jóvenes si tienen que salir. Tuvimos que salir Reyes, John afortunadamente todavía está allá, pero debemos desplazarnos a otras ciudades o a otros países para poder surgir. Creo que nadie es profeta en su propio pueblo, me decía por ahí un colega. Entonces sí, es verdad, de cierta manera tenemos que, para poder trascender, salir de nuestro terruño, lastimosamente. Sí, Alicia, así es. Muchas gracias por tu intervención. Ahora comentaremos un poco más y vamos a darle la palabra entonces a John Peñaranda, ¿no? John Peñaranda, concejal municipal y líder político residente en Chinácota. Hola, buenas noches, John. Cuéntanos tu visión, tu perspectiva. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Allí vemos a Reyes también. Doctor Alex, placer nuevamente saludarlo. De pronto más de 7 años sin tener comunicación con usted, pero bienvenido nuevamente, por lo menos virtualmente, a Chinácota. Veo que también se conecta un amigo, Yerly Carreño. Yerly Carreño es un amigo de Chinácota. Ahora nos contará también el proceso que adelanta también desde una gran institución a nivel nacional. Como el título de la invitación que nos realiza, el futuro de Chinácota en manos de una nueva generación en construcción de sociedad, creería, pues ya Alicia y algunos compañeros que han hablado, es importante ver cómo hoy hay un despertar en nuestra juventud en Chinácota. Vemos cómo de pronto, recuerdo que cuando quizás hace 20 años que estábamos en el colegio, todavía éramos como muy dependientes de una generación mayor que nos dirigía, ¿sí? Hoy vemos cómo todo este tema de manifestaciones sociales que han surgido a nivel nacional, Chinácota ya no ha sido ajena de esta situación. Chinácota también hemos salido a participar, ya unos no tan jóvenes, pero hemos salido a acompañar a esa juventud de colegio, algunos de universitarios, quizás de Pamplona, pero muchachos de Chinácota que estudian en Pamplona o en Cúcuta, que hicieron parte de esas manifestaciones, pero una manifestación muy sana, una manifestación muy constructiva, donde la comunidad salía a sus casas a ver cuando este río de jóvenes recorrían por las calles manifestando la problemática. Un antecedente muy agradable ver cómo hace algunos meses hubo una elección eso sí, con ese consejos de juventud, consejos con ese. Y en esos consejos de juventud
Ya hoy el país y Chinacota tiene esta organización o ese instrumento para plantear desde un movimiento juvenil políticas públicas que deben ser incorporadas año tras año, desde el plan de gobierno hasta año tras año en los presupuestos. Entonces vemos cómo ya el empoderamiento de la juventud ya es un poco más visible, ya no solamente visible, sino que también con una voz que tiene que ser escuchada y que los planteamientos que se hagan allí en estos agrupaciones, pues deben convertirse en políticas públicas. En experiencia de pronto desde el Consejo, ya se ve cómo se empieza a hablar políticas públicas de diferenciación en condición de discapacidad, también ya se empieza a hablar de unas políticas públicas para primera infancia, para el tema de juventudes, y esto sabemos que en un corto plazo van a entrar en gran liderazgo en lo que corresponde al territorio. Entonces quisiera hablar esto. Me agrada también pues saber que Yerly Carreño, un compañero de estudio y hoy esté también allí conectado. Muchísimas gracias, Carlita, y a todos nuevamente un abrazo. Bien, muchísimas gracias, John, por tu intervención. Pues quedamos que esas propuestas entonces de los jóvenes que están allá tomando el liderazgo dentro de el campo que se les permite, ¿no? De salir a manifestarse en una marcha social, en una protesta y convertir estas propuestas en políticas públicas, ¿no? Yo creo que en esto los dirigentes políticos, desde una pequeña, un pequeño cargo, ya que tiene que ver como servidor público, incentivar y tratar de que se hagan, ¿no?, realidad esas propuestas y presentarlas ellos como proyectos también, ¿no?, así como lo es la tarea de un concejal. Muchas gracias, John. Entonces, pues vamos a darle la palabra a nuestro amigo doctor Alex Munguía, internacionalista, para que nos dé su punto de vista en un contexto, digamos, más latinoamericano, ¿no? Para entender exactamente esta realidad que estamos viviendo nosotros en Chinacota. Bienvenido, doctor Alex. No te escuchamos, doctor Alex. Bueno, entonces, mientras arreglamos estos problemas técnicos, Reyes, hablemos con, a ver, bueno, parece que ya volvió. Sí, así es. ¿Ya me escuchan? Ok, miren, para mí es muy importante el que podamos estar en este momento reflexionando. Primero veo muchas caras conocidas. Es un placer el volver, aunque sea a la distancia, pero esos espacios quedan siempre y se comparten. Ya saben que cuentan con un amigo en México. Y precisamente yo quisiera en un primer momento que reflexionáramos sobre lo que significa un cambio paradigmático, el que estamos viviendo actualmente, y que tiene que ver con eso que se hacía el énfasis de las nuevas generaciones. Actualmente el mundo se está transformando, estamos viendo en esta lógica post-pandemia, con los conflictos casi la Tercera Guerra Mundial, estamos viendo que el poder político a nivel internacional se está transformando. La idea del poder omnímodo o único de los Estados Unidos tiene poco a poco que irse transformando. Actualmente hay otros poderes.
es decir, pensemos en la propia Rusia, en China, lo que significa en términos inclusive comerciales, de vinculación, de apoyo, o como alternativas para el desarrollo de nuestros pueblos. Pero miren, yo creo que en este momento yo visualizaría no nada más a Chinácota como un municipio aislado de Colombia. Yo pensaría que Colombia ahorita se encuentra en un proceso muy importante en términos de propiciar transformaciones, cambios, que a la gente le genera un terror el pensar en que las cosas pueden ser diferentes. Es decir, tenemos que impulsar y pugnar por una transformación de nuestras instituciones que pasa por la eticidad de los actos públicos, los políticos, que pasa por un fortalecimiento de cultura ciudadana para las poblaciones en general. Desde los niños es un elemento sustantivo e importante de transformación de un país, para todos y cada uno de nosotros desde nuestros distintos ámbitos. No podemos lavarnos las manos y decir, es que el cambio que lo hagan otros. En este momento, en ese proceso de posibilidad de transformación social, sería la alternativa para acceder a nuevos estadios sociales, que la gente asuma con responsabilidad estos cambios para poder generar mejores condiciones de vida. Estar ensimismados en los procesos políticos donde lo único que vemos son los medios de comunicación o de desinformación, que únicamente dan su vertiente, su visión del poder, pues así no podemos hacer nada. Tenemos que abrir los ojos, darnos cuenta que hay un mundo enorme y diverso, una ecología de saberes, más allá de nuestras visiones que pueden ser limitadas, y tenemos que precisamente pugnar porque las cosas cambien para bien. Y para bien cambian cuando todo mundo se siente representado, se siente involucrado en los procesos políticos. Porque la visión tradicional, como hace un momento decía John Peñaranda, históricamente, bueno, uno dependía de lo que decían los políticos tradicionales, de los que dictaban las normas a seguir. Pero hoy en día, indudablemente, el tiempo hace su efecto, y hoy en día se necesitan nuevos cambios, nuevos actores políticos que se sumen a la lucha de todos en términos de pugnar por transformar una sociedad que se mantiene anquilosada a buscar una sociedad participativa, donde todos tengan espacio, donde los jóvenes, los niños fortalezcan una cultura cívica de respeto que permita la diversidad en todos los sentidos, étnica, cultural, política, que se permita el diálogo político, que se permita la transformación de una sociedad que yo creo que en este momento es el espacio y el tiempo ideal para transformarla como nunca antes, por muchos factores. Esta etapa pospandemia, donde el mundo se reparte ya bajo otra visión, donde indudablemente hay un mayor conocimiento o acceso a la información vía las redes sociales, pues hoy en día es indudable la posibilidad de transformar una sociedad más democrática, más participativa, para acceder a niveles de vida dignos para todos. Yo creo que la clave, y con esto cierro, es dejar de percibir las cosas desde un individualismo tajante, que esto no lleva absolutamente a nada. Debemos suponer y debemos reconocer que la visión de los pueblos ancestrales de comunidad, comunalidad, de beneficio para todos, es la única alternativa, y una alternativa desde América Latina que puede enseñarles perfectamente bien sobre estas lecciones al mundo, es decir, a Europa, América del Norte, que la visión de estas visiones ancestrales de pueblos originarios que perciben que todo es de todos, es decir, que hay una responsabilidad para que no lucre uno solo de los actores, sino que las acciones en pro del medio ambiente, del entorno inmediato, debe ser para beneficio de los más, de todos, y no únicamente para beneficio del más mandón, del que tiene el poder militar, del que tiene el poder de pagar
a personas que no tienen otra opción que trabajar guardándole las espaldas a esas personas que hacen esta acción, y que tenemos que buscar esa democratización, que todos participen. Y repito y enfatizo, yo creo que en este momento Colombia como país está en el escenario ideal de propiciar una transformación política profunda y no nada más aparente. Pero bueno, esa es una lectura que hago yo. Regreso Sí, la sí, sí. palabra, por favor, Carla. Sí, hola, hola, hola. Gracias, doctor Alex, por su intervención. El fortalecimiento de la identidad. El fortalecimiento de la identidad en todos los aspectos, ¿no? Que traduce en una cultura ciudadana, en tener un diálogo político. Bueno, pues continuamos acá en este diálogo internacional y vamos a darle la palabra a Reyes Elizander, que es un ciudadano colombiano de Chinacota, residente en Perú. Y él nos va a hablar también porque él convocó preocupado también desde afuera de Colombia por ver una manifestación de que los jóvenes y la gente en general no quiere, digamos, que le sigan cobrando altos impuestos, ¿no? En este momento que finalmente es la voz del pueblo, es lo que hablaba John, que dice que hay un despertar, ¿no? Y que están reclamando, exigiendo sus derechos, que no sean pisoteados, que valen mucho, que el pueblo de Chinacota merece respeto. Entonces, vamos a darle la palabra a Reyes, por favor. Hola Reyes, ¿cómo estás? Hola, compañeros, compañeras del alma, ¿no? Pues yo creo que en este momento estamos viviendo un momento álgido en la historia de Colombia por las repercusiones históricas que van a tener estas elecciones, tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República, donde se va a definir prácticamente el futuro del país. Hay una incertidumbre, hay una expectativa, hay una polarización por parte sobre todo de sectores de la derecha que no quieren que nuevas fuerzas alternativas lleguen a gobernar. Entonces, están apelando al viejo discurso a Colombia, que no hay que con la ayuda de... Y entonces eso la geopolítica se ha vuelto un caballito de batalla del uribismo, ¿sí? Entonces, si esto lo pasamos a Chinacota, donde en estos momentos tenemos un problema muy complicado que más adelante el señor concejal John lo va a explicar, es el tema sobre los abusos que está cometiendo el IGAT con el tema del impuesto predial, ¿sí? Y yo quiero como que dar una especie explicar un poco el origen realmente de lo que, digamos, qué pasó con Chinacota, realmente hasta dónde hemos llegado, ¿sí? Pues Chinacota, pues obviamente hasta la década de los 90 era uno de los, digamos, municipios netamente agrícola, ¿sí? Había mucha producción agrícola. Ya me acuerdo que en mi infancia veo los mercados, pero lamentablemente eso fue cambiando con el tiempo. Yo creo que después de la década de los 90 con la apertura económica, ¿sí?
se acentuó la crisis agraria y entonces ya el campesino chinacotero ya no le era posible, no le era viable cultivar para vender, ¿sí? Entonces, Chinacota tuvo un factor muy fundamental, que es un municipio muy estratégico, ¿sí? Que ha hecho que de pronto, por estar cerca de Cúcuta, el comercio fronterizo y el crecimiento económico, del narcotráfico, crearon, pienso yo, que condiciones para que hubiese un desarrollo o un boom de la construcción, ¿sí? Que en cierta forma eso pues benefició Chinacota, ¿no? Pienso yo que eso pues ha hecho que venga de la mano la inversión privada para crear una especie de desarrollo turístico, ¿sí? Donde se han construido hoteles muy buenos, hoteles que son comparables con hoteles de otras ciudades, hoteles 5 estrellas, ¿no? Y eso ha beneficiado de la mano con la construcción, ¿sí? Pero tenemos un problema, yo creo que el problema de Chinagota es que a raíz de la construcción de muchas cabañas, pues la gente que vivía en el campo, la gente que pues, cultivaba y por muchos factores, de que el Estado no los ayudó para ayudar, pues, pienso yo que no les quedó otra opción que migrar a la ciudad, al pueblo, ¿sí? Y dedicarse más bien a cuidar cabañas y a cortar el césped o a ser de mayordomo. Entonces, ese es un problema muy complicado, ¿sí? Y de ahí viene la sobrepoblación. Chinagota es un municipio que pienso que tenía capacidad para 10.000 habitantes, aproximadamente, bueno, sí. Yo no sé exactamente la cifra, de pronto John sí la sabe. Habrán más de 20.000, 25.000 habitantes, no, exactamente no sé cuántos habrán ahorita. Pero eso a largo plazo se ha creado un problema muy complicado, hermano, que es el tema de la construcción masiva, ¿sí? Planeación ha entregado muchas licencias de construcción sin, o sea, así a lo loco, a dedo y con sobornos, con corrupción, con coimas. Todos sabemos que planeación funciona así, entonces eso se ha vuelto un problema muy grave para Chinagua, sobre todo el tema del agua. Chinagua tiene un problema del agua muy grave que no sé, la gente no se da cuenta. Hay escasez de agua. Chinagua sufre por agua, pero a largo plazo va a tener un problema muy grave, que ya no vamos a, Chinagua ya no va a tener agua. Y eso es un problema gravísimo que prácticamente yo pienso que con el tiempo la gente tendrá que ir de Chinagota, porque si no le va a encontrar una solución al problema del agua, que es un problema más fundamental que tiene, entonces eso va a acarrear un problema muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese aspecto? ¿Sí? ¿Qué nos espera? ¿Qué futuro nos va a deparar? ¿Sí? Nosotros podemos tener muchas proyecciones para Chinagota, pero si no hay agua, no se puede hacer absolutamente nada, señores. Esa es una parte de la opinión que yo quería dar. Muchísimas gracias, Sí. Reyes, por esa intervención, porque finalmente la sobrepoblación, la construcción masiva de cabañas, todo eso, planteas tú que hay un factor fundamental que es el medio ambiente que es el impactado directamente porque la falta de agua de la región, la explotación de los acuíferos, las malas prácticas, ¿no? De llevar hacia los ríos los desechos orgánicos, o sea, tantas cosas que hay que reeducar a la gente
en torno al ambiente, ¿no? Y preguntémosle entonces a John Peñaranda, porque él es, yo creo que el indicado, primero que responda la pregunta si la tiene, de cuántos habitantes hay en Chinácota, porque yo también estuve viendo hoy el censo de Chinácota y hay un censo que se hizo en 2015, hay un poco más de 16.000 habitantes, pero yo creo que hay muchísima población, sobre todo también venezolana, ¿no? Cuéntanos, John. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta que no hay respuesta exacta, no hay respuesta exacta. Usted dice, de pronto datos, Dani, puede decir que estamos sobre 16.000, 18.000 habitantes, pero no es una cifra real. Hoy creemos que con la población flotante hay dos temas importantes. Hay un tema importante que ahorita decía Reyes, que el tema de la construcción pues, ha hecho que mucha gente vive en Chinacota, trabaja en Cúcuta y es amigos que todos los días transitan duermen en Chinacota, pero trabajan en Cúcuta. Pero también hoy tenemos una gran cantidad de población migrante. Recordar de que pues, estamos muy cerca de la frontera y pues Chinacota ha sido un municipio acogedor para estos hermanos que vienen de la República de Venezuela. Muchos de ellos, personas de bien, personas trabajadoras, con algunas excepciones que desafortunadamente como en cualquier sociedad existe, pero que han venido también a nutrir nuestra población. Hoy, hablando de una de estas problemáticas, hoy no se consigue una casa para alquilar porque no la han desocupado cuando ya hay 4 personas al pie de la misma, porque hay mucha población. Hoy ve uno que sobre toda esa población migrante que llegó al municipio a sentarse, ve aglomeración en las viviendas. De pronto, 15, 12 personas viviendo en una casa que normalmente sería para un núcleo familiar de 4 o 5 personas. Entonces tenemos una sobrepoblación que abre un resto de problemas que de pronto no sería de pronto el tema puntual a conversar en esta noche, pero que sí desde luego es un tema transversal que nos afecta. Recordar que en esta población vienen también adultos mayores, vienen niños, viene de todo, ¿cierto? Pero yo creo que volviendo al tema del futuro de Chinacota en manos de una nueva generación, vuelvo y reitero, ya hoy nuestros pelados están saliendo a opinar. Hoy nuestros pelados los vemos cómo se están empoderando de que, ejemplo, ya hay mucho emprenderismo sobre la juventud. Y lo hablaba Reyes, tristemente, sí, de pronto hace algunos años el pelado se dedicaba a labores muy rudimentarias de campo, alguna situación, y muy pocos tenían la oportunidad de salir del municipio a estudiar. Recordemos que no teníamos, o aún no tenemos, unos centros de estudio donde nuestros jóvenes se puedan capacitar, pero de pronto hoy con todas las oportunidades que nos ha dado desde la virtualidad hasta las instituciones cercanas, Cúcuta, Pamplona, muchos de nuestros jóvenes, quizás una pequeña franja, se queda sin acceder a educación universitaria. La gran mayoría hoy accede a esa educación, cosa que no sucedía hace 20 años, ¿sí? Pero adicionalmente de esa población que sale a estudiar, ve uno cómo hay una gran cantidad de negocios o de emprendimiento que ya lo están tomando las jóvenes. De pronto anteriormente veíamos un negocio era del abuelo, el señor que tenía la platica y montaba por ahí su tarantín, su cosita. No, hoy vemos que nuestros jóvenes también se están empoderando, están haciendo sus negocios, el tema de la virtualidad. Uno ve los estados de los muchachos de WhatsApp y ve la cantidad de cosas que venden y que quizás los que estamos por ahí cercanos a los 40, como que yo no sé qué nos pasa, pero no tenemos esa habilidad para estar montando cosas, mostrando cosas, y ellos tienen su negocio desde el celular. Y ya hay mucho pelado que usted lo ve, no, es que yo vendo tal cosa, yo vendo aquello otro desde su celular. Entonces ya ve uno una generación que se está involucrando desde el tema público, desde el tema empresarial también, y es esa generación la que ha estado haciendo el llamado siempre en la conservación de los recursos también naturales, ¿sí? La conservación de nuestra amada quebrada de Escalá, que cada día pues la vemos un poco más seca, pero son estos muchachos de una nueva generación la que hay una cultura ciudadana importante al respecto.
Entonces, vemos la importancia y yo creo que la transformación que puede tener Chinacota. Hoy el municipio no es el que quizás cuando Reyes se fue hace, no sé, 4, 5, 7 años, o cuando estuvo el doctor Alex acá en Chinacota, cuando Yerly salió del colegio y lo conocían en cualquier barrio. Hoy resulta que salimos a la calle y podemos haber más de la mitad de la población que desconocemos. O sea, ya no somos el pueblo que nos conocíamos entre todos. Cuando Reyes dice que habían 10.000 habitantes, ya no lo somos. Ya salimos a la calle y inclusive muchos que con algún liderazgo, pues nuestra cara es vista en redes, es vista, nuestra voz escuchada en la emisora, en muchos lados, pero aún así llegamos a algunos sectores y no nos distinguen en el mismo territorio. ¿Y por qué? Porque ya ha llegado una gran población que cicla muy rápido. Gente que tiene 2 años de vivir en Chinacota y a los 2 años también se va. Así como está llegando gente a quedarse en el territorio, hay gente que está utilizando el municipio también como un municipio plataforma para establecerse durante algún tiempo y se retiren. Y esto pues empieza a tener cambios culturales, cambios en gastronomía, cambios en tantas cosas. Con algunos amigos hablábamos de que cómo de pronto nuestra gastronomía chitarera ha sido muy típica, ¿no? Ha venido siendo muy típica, muy artesanal, y hoy con la inclusión de personas de nuestro hermano país de Venezuela, nuestra gastronomía ha ampliado demasiado, demasiado. Han traído platos, han traído un resto de cosas, inclusive el mismo plato, el mismo producto con diferente nombre, porque allí manejaban un nombre diferente y ya lo estamos incorporando a nuestro vocabulario. Vemos eh, eh, el municipio se acelerada, Reyes de ordenamiento de las vías. Embotellamos el municipio porque no pensamos que será en Chinacota, no ir tan lejos, en el 2050. ¿Cómo estaríamos, hasta dónde queremos que el municipio crezca? Y estamos haciendo crecimiento desordenado en construcción de viviendas, no respetamos espacios de vía. Ya veíamos que anteriormente afuera de cada casa dejaban su arbolito y ese refrescaba. Hoy no se ve un árbol, el árbol que se ve después en diciembre, el de Navidad y eso si acaso, pero ya están acabando con todos los árboles en las casas. Y si no hay una arbolización dentro del casco urbano, pues vemos cómo la temperatura cada día está aumentando. Pero es consecuencia de que estamos ampliando la zona construida y no estamos dejando reforestación también en el perímetro urbano. Hay muchas cosas de pronto por corregir, por tomarle atención, pero me parece que hoy vemos por ejemplo, yo creo que los alcaldes hace algunos años eran personas ya de un promedio de edad, no sé, 50 hacia arriba. Ya hoy vemos que muchos alcaldes promedian menos de 40. Ya vemos que en los consejos municipales ya hay personas bastante jóvenes. Ya vemos como que en los colegios, algunos profesores, ya hay también una nueva generación de docentes jóvenes. Entonces vemos que también esta población de juventud se está empoderando en los diferentes escenarios y que desde luego nuestros abuelos o nuestras personas mayores, su sapiencia es muy valiosa, pero que también ya hoy está llamado la nueva generación a tomar cada uno de estos espacios, ¿sí? Y también a tener en los diferentes entes públicos personas de Chinacota, una cámara de comercio que no existía en Chinacota, y ya una cámara de comercio con personal chitarero, una registraduría cuando anteriormente era manejada con personal de Cúcuta o de otro, ya es con personal del municipio de Chinacota. Empieza a ver cómo estas instituciones que están al servicio de la comunidad ya empiezan a ser hijos de Chinacota, los que están en cada una de estas distinciones, y esto pues no solamente apoya el tema laboral de los jóvenes de Chinacota o de las personas de Chinacota, sino que también empieza a generar un sentido de pertenencia sobre cada institución, porque no es lo mismo cuando se llega a una registraduría, a una cámara de comercio, a una notaría, y la persona que está allí, ni idea,
nadie la conoce, ¿no? Ya cuando llegamos a una institución y vemos que es un vecino, un hijo del pueblo, pues como que nos empieza a dar agrado de que están llegando a estas instituciones, pero también están siendo tomadas por personas del municipio. Quería aportar esto, Carla y demás. Claro que sí, John. Importante reflexión porque entonces Chinacota hay que llamarla como Chinacota biodiversa, ¿no? Porque en menos de una década entonces son los cambios que ha planteado con estas combinaciones de distintas culturas, ¿no? Entonces, ese cambio climático también del que nos habla, que está sufriendo por esas construcciones masivas de tala también, que tiene que ver con tala de árboles, y entonces vemos que Chinacota ha cambiado, ¿no? Y hay un invitado acá, digamos, por John, que se llama Yerli Carreño. Preséntalo, por favor, que seguramente tiene una buena opinión que darnos. Claro que sí. Yerli es un hermano de colegio. Yerli, un amigo ¿qué? Yerli, para él desde el 97, cuando llegué a Chinacota y tuve la oportunidad de inscribirme en el Instituto Agrícola a estudiar y compartí desde que llegué hasta que me gradué con Yerli, de una familia muy querida en el municipio de Chinacota, y que hoy pues que Dios le dio la oportunidad también de salir del municipio, de formarse en una institución muy importante para el país. Y hermano, yo creo que usted, el saludo, me agrada que comparta con nosotros, creo que distingue Carla de Chitacomar, Reyes, un gran amigo, Alicia, que es abogada, que es también hija acá de nuestra tierra, y el doctor Alex, quien tuvimos la oportunidad hace algunos años de tenerlo en Chinacota, y hablábamos con Carla esta mañana de eso, en el Consejo Municipal nos dictó en algunas conferencias, en la Casa de la Cultura, inclusive en un negocio que para la época teníamos, tuvimos la oportunidad de brindar algunas charlas de la visión de cada uno de estos temas que hablamos. Entonces, Yerli, me place saludarlo y pues qué agrado que nos pueda compartir también su experiencia, su visión sobre el municipio de Chinacota y el futuro en manos de una nueva generación. Yerli. Bueno, primero que todo, pues buenas noches al personal que está invitado a esta charla. Sí, como lo decía John, me agrada mucho pues poder participar de este tipo de actividades. Yo soy oficial de la Marina, aunque pues no puedo, pues no tomo parte de tema de los partidos políticos ni nada de eso, pero sí me preocupo porque el pueblo como tal, Chinacota, yo nací, crecí en Chinacota, mi papá hizo parte varias veces de la política de Chinacota, y pues en este momento uno puede tener una visión desde fuera de ella, de su evolución, diferentes temas que han tocado que son de suma importancia. Va a permitirme tratar tal vez 2, 3 máximo, dar mi opinión con respecto a eso, desde una posición, como les decía, muy neutral por mi trabajo. Me alegra ver a Reyes también allá, de los artistas del pueblo. Y al doctor Alex, que pues por mi trabajo, él no lo conocía pues físicamente, pero en algún momento leí algo sobre migración escrito por el doctor Alex. Entonces me agrada mucho también tenerlo en este escenario. La migración pienso que es uno de los primeros inconvenientes que tiene el municipio. La migración en realidad es un problema, se convierte en un problema para el pueblo, pero también detrás de ese problema de migración hay dinero para su atención. Básicamente lo que tiene que hacer los gobernantes o las personas que estén a cargo es tratar de buscar ese tipo de recursos que puedan
apoyar a una atención para este personal. Si bien es cierto que la migración, uno de sus mayores inconvenientes es que desgastan el sistema de salud de una manera exorbitante, eso es lo que hay que tratar de cubrir para que cuando la gente del municipio lo requiera, se pueda prestar la atención. No simplemente que esta población flotante de migrantes vaya a consumirse el presupuesto o consumirse el tema de medicamentos, todo este tema. Por otro lado, creo que el municipio pasa en estos momentos por una pérdida de identidad. Hay que, pues, de pronto verificar retrospectivamente qué ha cambiado, porque pues mucho tema de pérdida de identidad es básicamente por la misma gente del municipio. Si bien es cierto que hay población pues que rota, que vive 2 años, que todo este tema, pero hay una gente base del pueblo que son familias tradicionales y esas familias siempre se han desarrollado dentro del pueblo, así como las zonas rurales. Y pues eso yo creo que es uno de los temas también que afecta en este momento la población. Con respecto al cambio generacional, porque eso es lo que se está viendo del empoderamiento de jóvenes y todo este tema, yo pienso que se debería tratar de buscar la educación funcional para tratar de que ellos puedan desempeñar algunos cargos y que lo hagan de la mejor manera. Usted puede tener la disposición, puede tener la mejor actitud, pero para eso se requiere también conocimiento para poder hacer las cosas de una buena manera. Otro tema que quería tocar es con respecto a las políticas públicas. Como John lo decía, una política pública, pues para mí lo primero es saber identificar el problema, porque es de las cosas más complejas que tiene una política pública, para no tratar o no caer en errores de tercer tipo y pues hacer el análisis desde los diferentes inputs como el psicológico, el político, el académico, el técnico. Las políticas públicas pues son situaciones que afectan negativamente todos los valores, ya sean materiales o inmateriales de la colectividad, del municipio, de las personas, o simplemente pues amenazan en corto plazo con el tema del bienestar de un futuro cercano. Y sobre estos puntos es donde esperamos que el Estado pueda actuar. Entonces, una vez identifiquemos el problema, pienso que lo primero que hay que hacer después de la identificación es analizar estas políticas en retrospectiva. ¿Por qué en retrospectiva? Pues hay que verificar si fueron satisfactorias, si se cumplió el fin o dónde estuvo la falla de la misma. Si fue en los fines, en los medios, en los modos de la implementación, pues para poder corregirlo. Es posible con respecto a las políticas públicas, digo yo, realizar como un triángulo. ¿De qué consta este triángulo? Primero, pues el dirigente que plantee una buena política y que sean líderes los dirigentes, que no sean demagogos, porque eso es otra de las cosas que afecta la población, tratar de convencerla de cosas que no se van a cumplir, que no van a poder cumplir. Entonces, es como montarlos en un sueño del que ellos mismos saben que nunca se va a realizar. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que se pierda credibilidad en los gobiernos, básicamente. También en este triángulo pues hay que comprometer la comunidad, porque pues la comunidad al verse comprometida ayudan al surgimiento o a la evolución, a las mejoras de esta misma política. Y por último, tratar de conseguir
el dinero o los bienes, ya sean materiales, para poder tener el sostenimiento con el tiempo de esta política, que es pues también muy importante y pues hay que tenerlo muy en cuenta. Después de ello, pues la evaluación y el seguimiento para poder verificar si se está cumpliendo con lo esperado, si el objetivo deseado y el impacto, que es lo principal que se busca en una política pública de la población, si se da de la manera en la que se planeó, en la manera que se pensó cuando se trató de definir ese problema. Entonces, pues básicamente esos son algunas de las opiniones que yo tenía con respecto a la charla, y lo que les decía, pues básicamente es porque pues es mi pueblo que lo va a hacer siempre, y creo que uno no debe ser ajeno a eso. Uno tiene que ser agradecido con sus raíces, porque pues allá fue donde aprendió o donde obtuvo sus principios, sus valores, todo este tema, para poder llegar a lograr en lo que pues cada uno de nosotros está en este momento. Y pues desde casa, desde su pueblo, cuando pues era totalmente sano y demás. Entonces, eso hace parte de mi opinión, y pues muchas gracias a todos, y muchas gracias por permitirme dar una opinión en este tipo de escenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yerli, por tu opinión, por esta valiosa participación, porque has mostrado precisamente ese sentido de pertenencia acerca del territorio, ¿no? Y esos temas que abordan el fortalecimiento de la identidad y cómo tiene que ver mucho los antecedentes, que el dirigente conozca sobre todo la problemática del lugar, y la acción que debe haber por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que este análisis es muy bello, además, porque nos permite ver la realidad y el futuro de esa realidad, ¿no? Démosle la palabra entonces a Alicia Cuadros. Adelante, Alicia, ¿cómo estás? Claro que sí, Carla. Completamente de acuerdo con Yerli, mucho gusto pues en conocerlo. Creo que, si mal no recuerdo, tuve la oportunidad de estudiar con Sayi, fuimos compañeras del colegio. Qué rico que esos espacios nos permitan acercarnos y compartir con personajes propios del municipio. Me gustó mucho el tema en cuanto se deben hacer auditorías dentro de los procesos del territorio, o bien llamados plan de ordenamiento territorial, porque es allí donde cada ciudadano tiene el deber, no solamente porque la norma lo dice, sino porque la moral lo manda, a que se haga como ese sentido de pertenencia que nombraba Carla con el municipio, y ese amor por el pueblo, a decir, hombre, pues nosotros estamos acá, tenemos esa voluntad y ese deber de verificar que las cosas se estén realizando bien, se estén haciendo de la mejor manera posible, y parte del empoderamiento de los jóvenes y cómo a través de las capacidades y las necesidades del municipio, ellos se han ganado esos espacios, y los mencionaba John también, no solamente a través de las redes sociales, porque hacia esos espacios virtuales nos llevó la pandemia, sino que además, volviendo nuevamente en la pospandemia, encontrarnos de manera física, se puedan unir muchos más los lazos que nos permite la virtualidad, y que de cierta manera nos acerca a lo que realmente está pasando en el municipio, que son, ya lo decía Reyes, el tema del agua completamente fundamental, y de acuerdo, porque tenemos afortunadamente, digamos, ese nacimiento de agua que parte desde Izcalá, pero no lo estamos cuidando, y es allí donde nuevamente aparecen como protagonistas los jóvenes defendiendo estos derechos ambientales y ganando espacios a través
bien lo decía Reyes, puede ser del muralismo, porque eso ha venido año tras año haciéndose no solamente un encuentro de muralistas, sino es un grito a viva voz de hombre, las cosas tienen que cambiar y los jóvenes deben empezar a ganarse los espacios, no solamente en los consejos de juventudes, sino en todos los temas y en todos los ambientes políticos del municipio, y esto volverlo como una red que se va a esparcir por todo Colombia, y qué rico que sea ejemplo de seguir quizás de otros estados, ¿no? Muy agradecida con el doctor Alex en el sentido de hablar de ese empoderamiento y de esa autonomía de cada uno de los individuos a la hora de tomar conciencia del tema democrático que nos acongoja para este fin de semana. Entonces, pues muchísimas gracias. Sí, Alicia, estamos en este análisis internacional que ya va llegando, digamos que a su tiempo límite, sobre el futuro de Chinácota, ¿no? Y en manos de esa nueva generación que construye una sociedad. Vamos a darle por último la palabra al doctor Alex. Tenemos 3 minutos. Sí, ¿sí me escuchó? Muy bien, miren, yo lo que quisiera de hecho señalarles es que yo espero que en este proceso próximo que van a vivir, que sea un proceso cívico, que sea un proceso que fortalezca eso que tanto ha luchado Colombia, por lo cual se ha pasado por muchos procesos, alcanzar mejores niveles de vida desde una perspectiva amplia, plural, democrática, pero sin miedo y sin descalificaciones. Yo creo que después de un proceso tan desgastante, de procesos donde se rompe el tejido social, es muy difícil construir o reconstruirlo. Sin embargo, es la apuesta a la cual se hace. Es decir, en el día a día, en esos jóvenes que tienen que hacer las ventas en WhatsApp, en sus redes. De hecho, yo creo que esas mismas personas, es decir, esos jóvenes, enseñan a los colombianos adultos que la vida se puede reconstruir en el día a día para mejores, para acceder a mejores estadios, para mejores formas y gobiernos más democráticos y respetuosos de todos. Yo creo que el comentario que hacía, por ejemplo, Yerli, que por cierto le agradezco que haya leído algo mío, encarecidamente, siempre es muy, se agradece enormemente. Yo creo que inclusive sobre el tema de la migración venezolana, miren, desde todo el mundo latinoamericano y desde México, siempre, independientemente de las formas de gobierno de Colombia o Venezuela en diferentes momentos, siempre se percibió que eran las mismas familias. Es decir, la idea de la Gran Colombia en términos de esa integración cultural étnica. Es decir, las arepas venezolanas con ciertos cambios son las mismas arepas colombianas, porque era el mismo territorio. Entonces, indudablemente, en términos políticos, el recibir migración, pues genera pues un escándalo, ¿no? Un problema, dicen, es que se pone en peligro la seguridad nacional, y en ese énfasis es donde yo quisiera poner mis palabras. Algo que se ha avanzado sobre el proceso migratorio en el mundo es que no se debe descalificar per se que dicha migración sea delincuencial. Yo creo que lo decía el propio John Peñaranda, que pues es una migración diversa, desafortunadamente, como en Colombia, como en Venezuela, como en México, hay muchas personas que van con muy malas intenciones. Entonces, el Estado debe aprovechar la migración regularizando, o por lo menos más que regularizando, documentando quiénes son. Es decir, ahí es un gasto que tiene que hacer el Estado receptor, pero por eso hay instancias internacionales para subvencionar ese ejercicio, y ya que para que así no se establezca esta idea de que son un peligro para la seguridad nacional, debe pasar el discurso de asumir que es un peligro para la seguridad nacional a que se constituya únicamente un asunto de seguridad pública. Porque cuando se asume que es seguridad nacional, se piensa en ejércitos, en medidas difíciles, duras, estrictas. Quien delinca
así sea colombiano o venezolano, tiene que obtener una sanción. Pero sí, nada más para cerrar mi idea en el sentido de las palabras de Yerli, que creo que es a mí en lo personal me da un enorme gusto el nivel de civilidad tan necesario en la discusión sobre las ideas. Y entonces únicamente, tener una visión flexible respecto al tema de las que quien cometa una falta sea juzgado y obtenga una sanción si es encontrado culpable, pero si no, que no se les descalifique. Es parte de esa civilidad tan necesaria, y yo escuchando las palabras de John Peñaranda en el sentido de que tienen presencia ahí las comunidades venezolanas, creo yo que eso abona a un buen entendimiento más allá de los perfiles políticos, es decir, la gente del día a día, la que tiene que convivir, compartir profesionales, pues esas personas son las que manejan y marcan la civilidad de una comunidad. En este caso me da mucho gusto el escuchar que están comprometidos con un mejor futuro, y esperemos que este próximo proceso electoral sea este ejercicio cívico tan necesario, tan importante, que finalmente dé como consecuencia el acceder a esos mejores niveles de vida. Yo creo que en eso tenemos que ser enfáticos, ¿no? Vivir desde una perspectiva democrática, pero no nada más aterrice en procesos de políticas públicas, priorizando la política social, que es la parte sustantiva de la política pública, en educación, vivienda, empleo, implementación de la política económica, ¿no? Que tiene que ser responsable, éticamente válida, para beneficio de los más. Pensemos en los más y no exclusivamente en nuestra visión sesgada, desafortunadamente, de una visión capitalista que es mi beneficio, mi enriquecimiento, y los demás no me interesan. Romper con esas visiones creo yo que nos pueden generar mejores estadios de vida, y bueno, agradecerles infinitamente el estar con ustedes. Bueno, regreso la palabra y Carlos. Gracias, doctor Alex, por esta reflexión muy importante en este diálogo internacional, que el tema resultó el futuro de Chinacota en manos de una nueva generación para la construcción de la sociedad. Agradecemos enormemente la participación de John Peñaranda, concejal y líder político residente en Chinacota, a Alicia Cuadros, abogada, residente en Bogotá, a Reyes Elizander, artista plástico, activista político, residente en Perú, y al doctor Alex Munguía Salazar por haber aceptado esta invitación, y a Yerli Carreño, quien estuvo presente con importantes opiniones al respecto. Entonces, muchas gracias por estar en este análisis internacional desde el Museo de Piedras Ancestrales en su sede de Puebla, México. Muchísimas gracias y esperamos tenerlos en otro programa. Hola.